Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Génesis Soriana Delgado Carvajal, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro de la materia Géneros Periodísticos 3. Mediante este video les voy a explicar a ustedes la línea del tiempo que realicé sobre la evolución o historia de los géneros de opinión según se ha habido su respectiva evolución. Primeramente, la línea del tiempo de qué trata, de que los géneros de opinión han variado muchísimo. No es lo mismo el pensamiento del siglo XVIII al pensamiento del siglo XXI. Han pasado una cantidad de sucesos los cuales les voy a comentar algunos para que estén empapados de la evolución que han tenido ellos. Empecemos en el siglo XVIII. En 1721, un diario inglés de Inglaterra sacó una revista que se llamaba el Espectador o Expectation, el cual tenía de una u otra forma, hablaba sobre las diferentes opiniones, o era un ensayo escrito de diferentes opiniones sobre temas diversos. Luego ya en el siglo XIX, en Estados Unidos se crea un diario que se llama el New York Times, el cual se encargaba de tener como una sección sobre las personas que puedan realizar, o mejor dicho, los periodistas en ese momento o editores podían podían expresar de manera distinta su punto de vista de opiniones sobre algún tema en específico. Ya luego empezamos en 1848, cuando ya empieza una manifestación comunista. Esto realizaron como, por así decirlo, un ensayo, el cual exponían su punto de vista sobre el socialismo y el comunismo en ese momento. Ya luego pasamos al siglo XXI. En 1920, Virginia Woolf, ella creó un libro que es por así decirlo, un libro o un artículo, un ensayo que se llamaba Una habitación propia. ¿Ella de qué se trataba eso? Era como las mujeres en ese momento no podían expresarse, no tenían, no había igualdad, era una desigualdad terrible sobre ser mujer, era como, por así decirlo, no era algo importante de que se viera en ese momento. Ya luego venimos en el mismo siglo XX, en 1931 se llamó un libro que se llamaba La Rebelión de la Granja, la cual fue creada en el Reino, fue transmitida en el Reino Unido, la cual hablaba sobre diferentes teorías y críticas sobre la satírica política que había en ese momento. Era la única forma para expresarse. Ya luego en el 45 existió un libro que se llamaba El mito de Sifo, el cual era un ensayo francés, porque realmente no era un libro sino un ensayo filosófico, el cual se encargaba de explorar la existencia del significado de la vida. Ahí demostraba en ese libro su punto de vista sobre la vida o cómo se manejaba. Ya luego empezamos en 1955, después de la guerra que hubo nazi, de la Segunda Guerra Mundial, se creó un libro, un artículo que se llamaba Los orígenes de totalitarismo, el cual hablaba sobre el origen nazi o el estudio político que examinaba en ese momento lo que estaba sucediendo, lo que sucedió en esa guerra, que muchas personas tuvieron un estilo de vida totalmente diferente. Ahora ya venimos en 1963, cuando ya se llamó la mística de la feminidad, ya cuando existió una señora, se llamaba Betty Friedan. Ella creó en Estados Unidos como un libro, el cual para empezar a crear el movimiento feminista, ya que criticaba los diferentes roles de género, que no era lo mismo que un trabajo lo hacía un hombre, era mejor pago por el mismo trabajo que hacía una mujer. Ahora ya veníamos en 1971, ya este año ya estábamos evolucionando más, entonces ya crearon, en Estados Unidos se creó un libro donde se llamaba El miedo y el asco a Las Vegas, pero no era como tal a esa ciudad de Estados Unidos, sino era una obra que se trataba sobre el periodismo y la narrativa personal que abordaba diferentes temas políticos que estaban sucediendo en ese país y que sucedían en varios países. Ya luego empezamos, ya estamos evolucionando más, ya estamos terminando el siglo XX, ya estamos en
1989, donde se creó un libro muy peculiar, se llamaba Los versos satánicos, el cual realmente su tema o esa expresión que tenía era que ese libro era de diferentes controversias de libertad de expresión y la religión que existía en ese momento, ya que pues no era tan abierto como hoy día, que hay libertad de culto. Ya en 1990 empezaron a evolucionar el internet, ya en los 90 estábamos teniendo como que alcance a la tecnología, y ahí se crearon unos blogs, los cuales se llamaba blogging. Ellos se encargaban, eran unos blogs de forma, o sea, realmente era de forma individual, donde las personas podían entrar en línea y expresar lo que sentían en ese momento, ya sea personal, político, en distintos temas. Y ahora entramos en el siglo XXI, ya entramos en los 2000, empezamos en el 2004, donde ese mismo, por así decirlo, ese mismo blog que hablamos de que estaban en los años 90, y ahora aparecen en los Estados Unidos un blog de opinión, pero ya era en línea, o sea, ya podíamos interactuar entre varias personas sobre un tema o abríamos como una pestaña y se creaba el blog y empezábamos a interactuar. Ya luego en el 2005 se crea una red social que es YouTube, el cual podíamos subir videos de opinión, ahí mismo se puede interactuar en línea, las personas hacían comentarios, no me parece, y podían montar un video y así sucesivamente. Y ahora venimos en el año 2010, cuando ya empezamos con la posverdad, ya teníamos acceso a las redes sociales, pero había diferentes géneros de opinión y diferentes objetivos, pero todos querían, para cada persona tenía su verdad. Entonces ahí es cuando ya se tenían las emociones, las creencias, que juegan un papel muy importante sobre la central, o sea, realmente la información que sea veraz. Ya en el 2016, en Estados Unidos, el uso de las redes sociales, pues el anterior presidente Donald Trump, su campaña política la movió mucho mediante Twitter. O sea, Twitter era su mejor amigo, realmente, y él, a través de ellos, él fue el pionero que empezó a divulgar información, y la información ahí se volvió un estilo de información veraz, y se discutían temas políticos muy rápido. Y ya luego ya estamos terminando en el 2020. En el 2020 cae una pandemia, entonces ahí es cuando empezó la desinformación. Cuando ya teníamos acceso a internet, estábamos encerrados, decían que era por un murciélago, otros decían que era porque lo crearon en un laboratorio, otros decían que iba a ser el fin del mundo, que no había cura, que todos íbamos a morir. Entonces esa desinformación y diferentes debates de opinión, pues muchos periodistas cayeron en no basarse en los hechos y evidencias, sino la información que veían, copiaban y interactuaban. Ahí es cuando ya en el 2021, que actualmente todavía se sigue haciendo, que es el Black Lives Matter, el cual era un movimiento del cual trata de las denuncias injustas, de la importancia que tenemos que tener para verificar la veracidad de información. Muchas personas le creemos todo lo que está en internet, creemos una publicación porque lo dijo X periodista y entonces creemos ciegamente en él, pero a veces la información no la investigan, y lo que hacen los periódicos es copiar información de diferentes fuentes. Por ende, es muy importante, ya que ahora estamos en el 2023, tener mucho cuidado sobre el tema de la opinión. Cada persona tiene su opinión de manera distinta, pero siempre se debe respetar que cada cabeza es un pensamiento diferente, pero debemos ser muy objetivos. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan entendido mi línea del tiempo, que esté muy bien, hasta luego.